Cordial saludo para todos. Es para mí un placer participar en este tercer Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas de la Universidad Francisco de Paula Santander con la ponencia Representaciones Sociales y Prácticas Pedagógicas, una reflexión en contextos afectados por el conflicto armado. Las autoras Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, Lorena Hernández Blanco y quien les habla, Karen Lorena Leal, profesoras investigadoras, miembros del Grupo de Investigación HICS, Grupo de Investigación en Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta investigación, esta ponencia se deriva de un proceso de investigación desarrollado gracias o a través de diferentes tesis de grado de la maestría en práctica pedagógica que se derivan de un macroproyecto. El macroproyecto recibe el nombre de Representaciones Sociales sobre el Desplazamiento Forzado, una reflexión desde las prácticas pedagógicas de profesores de instituciones educativas públicas de Cúcuta en la línea de investigación Pedagogía para la Paz y la Convivencia, cuyo director es el doctor Jesús Ernesto Urbina Cárdenas. Para poder justificar y a la vez plantear la problemática que convoca la presente ponencia, voy a permitirme compartir las siguientes cifras. En nuestro país, en Colombia, a hoy, 12 de agosto del año 2020, hay 9.041.303 víctimas del conflicto armado, de las cuales 8.056.993 son víctimas del desplazamiento forzado. De estas, el norte de Santander corresponden 346.398 víctimas del conflicto armado, de las cuales 301.952 son víctimas del desplazamiento forzado. Si vemos desagregadas estas estadísticas, la mayor población que conforma esta cifra está representado en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, de los cuales en el momento en que se hace la investigación hay matriculados en el CIMAT 6.844 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son víctimas del desplazamiento forzado. Esto nos invita a hacernos muchas preguntas desde los escenarios educativos y desde lo que compete como educadores con relación a nuestras prácticas pedagógicas. Algunas de estas preguntas son: la principal, ¿cuáles son las representaciones sociales que sobre el desplazamiento forzado tienen los profesores? ¿Existen relación entre estas representaciones sociales de los profesores sobre el desplazamiento forzado y sus prácticas pedagógicas? Y finalmente, ¿qué implicaciones pedagógicas se derivan de estas representaciones sociales que sobre el desplazamiento forzado tienen los profesores que forman niños y niñas que son víctimas del desplazamiento forzado? Y allí pasamos rápidamente por el derecho a la educación y las diferentes dimensiones que realmente garantizan este derecho, como lo son la calidad, la inclusión, la pertinencia, la permanencia, la accesibilidad y la cobertura. Y cómo desde las prácticas pedagógicas realmente podemos garantizar o podemos decir que se garantiza este derecho a la educación. Con relación a las representaciones sociales, podemos decir que la representación social desde Moscovici y Jodelet, que son, digamos, de nuestros principales referentes teóricos, la representación social es aquella construcción que hace el sujeto, que hacen las personas, que les permiten, es un tipo de conocimiento que orienta prácticas, comportamientos, discursos, formas de relacionarse y forma de comunicar aquel objeto de representación. En nuestro caso vemos que el objeto de representación es el desplazamiento forzado, que se deriva de la problemática del conflicto armado, y queremos ver esa representación y cómo ella incide en las prácticas pedagógicas del docente. Aquí está, digamos, un gráfico del modelo teórico de la representación social de Moscovici. Según Moscovici, este gráfico es de nuestra autoría, y él nos permite ver de manera muy general cómo se hace este proceso de configuración de una representación. Aquí vemos el sujeto que está en un contexto además, que en ese contexto está con otros sujetos, algunos pares, y en este caso pues vamos a hablar del sujeto profesor, que está en un contexto, en diferentes contextos, pero digamos en el contexto educativo con otros pares, profesores, directivos, docentes, administrativos,
y ese sujeto en el contexto experimenta o está permeado por una serie de condiciones en las cuales se empiezan a configurar las representaciones. Uno de ellos es una cantidad de información acerca de ese sujeto, acerca de ese objeto de representación, perdón. Otro es el grado de focalización, que es aquel que permite que ese sujeto tenga que priorizar dentro de toda esa información y tener una afinidad con alguna de esta información. Y finalmente, la presión a la inferencia lo invita a tomar una posición frente a esa información, sobre todo pues en el contexto de los profesores, pues para asumir una posición frente a algunos temas de interés que por lineamiento del ministerio pues se pone sobre la mesa, pues es necesario que lo revise y que asuma ciertas posturas para poder, digamos, relacionarse, comunicarse y hablar acerca de eso con los demás miembros de su institución educativa, por ejemplo. Hay dos procesos claves en la configuración de las representaciones sociales, que son la objetivación y el anclaje. Entonces, una vez este sujeto pasa ya por todas estas condiciones, empieza su proceso de objetivación de esa representación. Y en ese proceso, pues esa representación, en este caso sobre el desplazamiento forzado, pues se conforma de una serie de información que ya ha priorizado, que ya ha focalizado, de un campo de representación sobre ese objeto de representación, y finalmente adquiere una actitud frente a esa representación que ya ha objetivado, y allí es cuando se da el otro proceso del anclaje, donde ya el sujeto cuenta con una representación como una herramienta para comunicarse, para orientar sus prácticas, para tomar una actitud conforme a esa representación. Y entonces aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de los elementos que conforman la dispersión de la información. ¿Sí? Y asimismo también aquellos elementos que empiezan a configurar esa necesidad de focalizar la información, de toda que focalizo. Normalmente el elemento focalizador son los otros pares, los otros profes, pero también los medios de comunicación masivos. ¿Cuál otro elemento de focalización? Pues los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional pone sobre la mesa y que le dice al profesor cómo debería actuar y de qué manera responder frente a esta realidad. Bien. Entonces aquí podemos ver dispersión de la información, presión a la inferencia y grado de focalización. Y aquí ya entonces encontramos los principales elementos que conforman la representación social del profesor frente al desplazamiento forzado, pero esto no es tan sencillo. Digamos que desde Jodelet vemos que esta representación está a su vez conformada por diferentes funciones, unas funciones del saber, unas funciones orientadoras, que son aquellas que orientan las prácticas del docente, y unas justificadoras, que son las que justifican por ciertas actuaciones o no. Organizamos en dos láminas los resultados más significativos que pues estamos presentando en esta ponencia, que son, bueno, las funciones del saber. Frente al desplazamiento forzado como tal, una de las principales categorías lo enuncia como el abandono del hogar por causa de la violencia, como una realidad del país, y también se evidencia la poca o nula capacitación para la atención a víctimas. Dentro de las características que definen el perfil de un niño o una niña víctima del desplazamiento forzado, se mencionan la agresividad, la baja autoestima, niños poco sociables, con impactos emocionales, afectaciones sociales y emocionales, con desconfianza hacia las personas y inadecuados estereotipos de poder. Por ejemplo, como el asimilar que tiene el poder quien tiene el arma o quien hace parte de X o Y grupo armado. Para algunos profesores se evidencia que no se requiere una atención educativa diferencial. Para otros se necesita un acompañamiento psicológico y se necesitan cambios o adaptaciones curriculares. Esto dentro de las funciones del saber de esa representación. Dentro de las funciones orientadoras se menciona pues que la atención a esta población se debe cumplir como un deber institucional como profesor. Se reconoce el docente como un guía y como un orientador,
y también la necesidad de la inclusión y del afecto, que es una categoría emergente bastante significativa. Dentro de las funciones justificadoras, pues el profesor menciona que hay un déficit de herramientas para la atención que se le pide que dé a esta población, y también experimentar frustración cuando en algún momento no se sabe realmente cómo hacerlo y la mejor manera de hacerlo. Y también el énfasis en los contenidos, los requerimientos como planes de aula, planes de asignatura, cumplimiento de derechos básicos de aprendizaje, estándares y demás, y sumado a esto, pues, la exigencia de la atención diferencial, pertinente e incluyente a población víctima. Y también podemos ver la relación de la representación del desplazamiento forzado con otros objetos de representación, como lo son el posconflicto, el conflicto armado, el derecho a la educación o las condiciones laborales del ejercicio de la docencia. Aquí vemos también, dentro de otras funciones del saber identificadas, pues identificación de más características de los niños víctimas: tímidos, pesimistas, aislados, agresivos, el conflicto armado reducido a la salida del territorio por violencia y condiciones socioeconómicas, conflicto como realidad de violencia que genera problemas económicos y sociales, pero no se asume, digamos, el conflicto, no se explica mejor desde como una realidad multidimensional, no se ubica en el territorio, no se menciona, por ejemplo, que en norte de Santander, en más de 8 municipios del departamento que constituyen el Catatumbo, aún persiste el conflicto armado y aún se siguen desplazando personas. ¿Sí? Bien, dentro de las orientadoras se menciona la necesidad de orientar al estudiante y el docente como un mediador, y dentro de las justificadoras, pues, el contexto social, los presaberes de los estudiantes y el plan de aula se menciona como elementos allí que pueden determinar y que son claves frente a la práctica pedagógica del docente. Y finalmente, pues, encontramos como dos posturas. Por un lado, aquellos profesores que efectivamente consideran que se requieren mayores herramientas, que se requieren adaptaciones para una atención diferencial, inclusiva, pertinente, incluyente, material adaptado a las necesidades sin que sea un material exclusivo, sino en el marco de la planeación cómo se logra una real inclusión, cómo se logra, por ejemplo, tener en cuenta jergas de lugares de origen, ¿sí?, entre otras, el necesario diagnóstico de necesidades de los estudiantes, la elección de material de apoyo, y finalmente, pues, recibir capacitación para poder fortalecer dicha práctica docente. Y asimismo, pues, se encuentran posturas de profesores que manifiestan que no se requiere formación y herramientas metodológicas específicas, que no se cuenta con un currículo ajustado para el trabajo con un niño víctima de desplazamiento y que no es necesario realmente que se cambien dichas prácticas pedagógicas. Digamos que estos son como los elementos centrales de nuestra ponencia. Definitivamente se requiere mayor formación docente en educación en emergencias, educación inclusiva, atención diferencial, la cátedra para la paz, que nos ayuden realmente a construir esa inclusión educativa, que no solamente es respuesta a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, sino que permita constituir a las instituciones educativas como escenario garantes de los derechos humanos, donde se comprenda realmente el conflicto armado, donde se hagan ejercicios de memoria que les permitan como comunidad educativa crecer y generar procesos de resiliencia, y reconocer al otro como un sujeto que tiene unas necesidades diferenciales de atención. Muchas gracias.